Mañanas. Y vamos a estar hablando ahora nomás enseguidita con Fabiana Goyeneche, que es directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo, en este rumbo al 8M, hablando de mujeres políticas, para poder conocer en mano de sus protagonistas cómo es la realidad en Uruguay, cómo es ser mujer política, cómo es militar en Uruguay, y por eso la tenemos en vivo, en directo, a Fabiana Goyeneche, que ya la vamos a saludar. Muy buen día, Fabiana, bienvenida a Ulmañanas, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias, Fabiana. ¿Desde dónde nos estás hablando en este momento? En este momento, mira, les estoy hablando de Montevideo desde mi casa. Estaba a punto de salir para la mesa política del Frente Amplio, que participo todos los viernes a la mañana y que bueno, hoy voy un poquitito más tarde para poder hablar con ustedes antes. Muchas gracias, Fabiana, muchas gracias. Y ya para meternos de lleno en este tema, estamos hoy hablando de mujeres políticas y queríamos saber cuándo comenzaste a militar y en qué parte del país. Bueno, yo soy sanducera, pero ya hace 18 años que estoy en Montevideo y toda mi militancia comenzó y ha transcurrido mayormente en Montevideo. Empecé militando y en el activismo en sociedad civil, ya siendo adulta, no comencé a militar desde muy joven, ni desde la adolescencia, como es el caso de muchos compañeros y compañeras, y sobre todo mi parte fuerte comenzó con el movimiento en contra de la baja de imputabilidad, cuando se empezó a organizar, cuando empezaron a recoger las firmas, por allá por el 2011, ya van a ser 10 años, aunque parezca mentira, y ahí empecé con el activismo y con la militancia en sociedad civil. E ingresé a la política partidaria a partir del 2015, explícitamente a militar, y bueno, y desde ahí acá estamos, tratando de transcurrir ese camino complejo, pero tan apasionante que es la política. Y hasta ahora, Fabiana, ¿cómo ha sido tu camino dentro de la militancia y el trabajo político desde que comenzaste respecto a la perspectiva de género? ¿Cómo has visto vos ese camino y cómo se encuentra hoy ese camino? Bueno, la política siempre es un camino sinuoso, complejo, muy apasionante, lleno de gratificaciones, pero también lleno de desafíos y con varias dificultades. Eso con las mujeres se multiplica todo, ¿no? Uh-huh. Así como en cualquier otro aspecto de la vida, a las mujeres históricamente las cosas se nos han hecho bastante más difíciles que a los hombres porque vivimos en una cultura que desde el momento en que nacemos nos está indicando ese estereotipo que nos ponen, de ese modelo a seguir que nos indican, se aleja mucho de lo que también la cultura indica que es la política y qué es lo que hay que hacer para tener éxito en la política. Uh-huh. Por ejemplo, a las mujeres siempre se nos ha indicado de que debemos ser más bien sumisas, calladas, recatadas, ¿no? Que mejor no levantar demasiado la voz, que no seamos demasiado discutidoras de nuestras posturas porque eso nos hace pecar de soberbias. Se nos califica muchísimo en función de nuestro aspecto físico, hay estándares de belleza totalmente alejados de la realidad que se nos imponen, no importa a qué nos dediquemos, y eso también vale para las mujeres políticas y una exigencia muy grande en ese sentido, una exigencia además que es a la vez imposible de atender porque si no cumplís con los estándares te acusan de no hacerlo, pero si lo cumplís te acusan de que ese fue lo único que utilizaste y la única herramienta de la que te valiste para crecer o para avanzar en la política. Se nos evalúa mucho a nivel personal, a nivel de nuestra vida afectiva, sentimental, sexual, está siempre en exposición. También ahí se nos indica cómo deberíamos ser. Y bueno, además también, si bien hemos avanzado muchísimo en la adquisición, en el reconocimiento, mentalmente e intelectualmente inferiores que a los hombres. Por eso durante tantos siglos estuvimos bajo la tutela de algún hombre, ¿no? Pasábamos de la tutela de nuestro padre a la tutela de nuestro marido, porque además teníamos la obligación de contraer matrimonio, de tener hijos, ¿no? De constituir un hogar, una familia además estandarizada en lo que se entendía que era la norma. Y todo eso pasa también por la vida de las mujeres políticas, ¿no? Y a mí no me ha sido ajeno vivir todo eso, sobre todo porque mi ingreso a la militancia fue
así como fue ya en la vida adulta, ¿no? Y intensidad, participando y volviéndome una figura muy visible de un movimiento que fue en gran medida muy visibilizado, pero también muy controversial, ¿no? El tema de la baja de imputabilidad tenía que ver con una reforma constitucional en la que la opinión pública estaba en principio alrededor del 70% en el lado opuesto en el que estábamos nosotros, entonces hubo que hacer un gran esfuerzo durante muchos años para revertir ese posicionamiento antes de que llegara el plebiscito. Nos opusimos al espectro más en el extremo más ideológico, más a la derecha y más conservador de nuestro país, que también se aferra mucho a estos estereotipos de género y a esta tradición. Entonces mi vida política siempre ha estado en tensión con esas cosas. Claro, y también, ahora que, disculpa, que justo tú nombrabas lo de la baja, ¿no? Que es algo que comentábamos fuera de micrófonos nosotros, de que influyó de forma positiva, porque la opinión colectiva acompañó luego lo que ustedes estaban proponiendo, pero esto mismo que vos decías, vos llegaste a la escena política masiva, digamos, a terminar de conocer a Fabiana con esto detrás, acompañando, y que eso te generó desde el otro lado, desde el lado opositor también, muy fuerte, críticas muy fuertes y que iban directamente apuntadas al género. ¿Cómo lo viviste vos? Sí, absolutamente. No solamente críticas, operaciones políticas, operaciones mediáticas, difamaciones, distorsiones de mis dichos, manipulación en las redes sociales, sustitución de identidad en cuentas de redes sociales, muchísimas cosas, ¿no? Muchísimo. Y pongo estos ejemplos concretos porque eso es también la violencia política que vivimos las mujeres, y las vivimos en todo el espectro político, aunque sí en este país las mujeres de izquierda, si vos te pones a observar las mujeres de mayor visibilidad de todo el espectro político, las mujeres de izquierda somos mucho más violentadas y también seguramente hay muchísimas más operaciones de este tipo hacia mujeres de izquierda que hacia las mujeres que pertenecen al resto del espectro político. Uh-huh. Y en la política partidaria, al ingresar a la política partidaria, te diría que esto incluso se potenció. Eso sobre todo cuando una se manifiesta feminista y defiende las cuestiones relacionadas al feminismo y combate la violencia de género, incluso a la interna de su propio partido político, ¿no? Porque esta es una disputa que le damos también a nuestra fuerza política. El Frente Amplio no le es ajeno al patriarcado, no le es ajeno al machismo, y si bien afortunadamente y gracias a la lucha de muchísimas compañeras el Frente Amplio se manifestó y declaró en un congreso que es antipatriarcal, todavía le falta mucho. Entonces vos también estás en disputa con tus propios compañeros, claro, ¿no? En una disputa que siempre tratás de que sea de lo más solidaria, lo más generosa y que sea a través del diálogo, pero si estás cuestionando, si estás queriendo que se corran de un lugar para que lleguen mujeres, ¿no? Entonces eso también genera tensiones a la interna, ya no solamente con los partidos opositores o con quienes diferís en la ideología en el espectro izquierda-derecha, ¿no? Claro, y eso te repercute mucho sobre el cuerpo y sobre toda tu vida. Uh-huh. Y hoy, que vos tenés otro lugar en la escena política nacional, ¿sentís que hay un cambio de actitud? Porque ahora vos estás en otro lugar, en otro puesto, en otro cargo, como lo quieran llamar. ¿Sentís que como hay más aceptación o eso es peor aún? Porque ¿qué pasa cuando las mujeres políticas llegan a lugares para decidir? ¿Qué pasa a nivel general? ¿Vos sentís que una vez que ahora vos estás en otro momento de la escena política, ¿sentís que cambió la actitud hacia vos? No, yo te diría que lo que veo es que ese tipo de actitudes continúan y que si bien quizás si a mí sea mucho más intenso o haya sido en algún momento mucho más intenso por la propia visibilidad que yo tengo y por venir de un movimiento social que a la derecha hasta el día de hoy le molesta y le duele, entonces también se ensaña de una manera distinta, lo cierto es que todas las mujeres políticas que llegan a lugares de decisión reciben los mismos cuestionamientos, ¿no? ¿Cómo hiciste para llegar ahí? Con alguien te tenés que haber acostado, porque mirá si vas a haber llegado por tu capacidad o por tus posibilidades o por tu esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Se te hacen preguntas y cuestionamientos de tu capacidad que no se le hacen a los varones.
Hace poquito estábamos hablando con una compañera joven que acaba de estar por primera vez en un lugar de toma de decisión política, y también los mismos cuestionamientos. ¿Alguna vez tuviste personas a cargo? ¿Qué formación tenés? ¿Qué conocimiento tenés de la gestión? ¿Cuál es tu carrera política? Y a los varones no se les suelen hacer esos cuestionamientos, no de la misma forma, no con la misma intensidad. Entonces eso sigue siendo permanente, capaz que va rotando un poco y capaz que el ensañamiento va cambiando un poco de nombres, y hoy en día es un rato menos a Fabiana y otro rato a otra compañera, y después vuelve a Fabiana y después pasa a otra, pero los cuestionamientos siguen, y además estamos en un momento en el que es mucho más visible toda esta discusión, ¿no? Hemos logrado, por suerte, poner las cartas sobre la mesa, hacer que esto se note, hacer que esto se discuta. Entonces, por un lado, afortunadamente, al visibilizar también nos damos más cuenta de cosas, ¿no? Claro, y pero por el otro se está algo... generando la reacción, ¿no? Exacto. La reacción de los que dicen, pará, que yo sí estoy acá por mis capacidades, no tienen por qué hacerme estas preguntas, o está todo bien con las mujeres en el poder, pero cada vez que entra una mujer al poder significa que hay un varón que no entró. Entonces eso también genera reacciones, ¿no? Exacto. Y yo te diría que estamos en un punto de mucha tensión en ese sentido. Algo que decías que quería retomar, de que lo que te ocurrió a vos sigue ocurriendo, cambia de nombre, pero sigue ocurriendo, y hablábamos de Delmira Agustini el lunes, y un poeta decía que la noticia de la muerte de Delmira Agustini se repite todos los días, más de 100 años después, ¿no? Y lo comparo con esto mismo que vos decís. Exacto. Que las noticias del ataque a una mujer política es de todos los días. Cambia el nombre, tal vez el país, el departamento, pero sigue ocurriendo día a día. ¿Cómo se puede, o cómo crees vos que se puede desde la política, desde la herramienta política, romper realmente eso que no sabemos todavía por dónde, pero para poder desestabilizar toda esta movida en la que estamos todos metidos? Mira, yo creo que nosotras como mujeres políticas lo primero que tenemos que hacer es tratar de construir una forma de hacer política diferente, ¿no? Que es que quienes somos feministas y estamos en la política, y especialmente la política partidaria, tenemos no solamente el deber, sino también la necesidad de posicionarnos desde un lugar en el que la política deje de ser una reproductora del discurso de la meritocracia, del individualismo, del más fuerte, y de que llega quien pisa más cabezas, o quien tiene una capacidad de liderazgo carismático nato y que por eso va a crecer y a llegar. No, la política la queremos construir de manera colectiva. Tenemos que saber reconocernos como producto de la lucha de muchas mujeres, ¿no? Si yo hoy estoy en un lugar de decisión, se debe a que hubo muchísimas mujeres antes que yo que lucharon y que lograron desde la emancipación de los hombres, el derecho al voto, el derecho a la participación política, los derechos civiles y políticos para las mujeres también, ¿no? Que hubo mujeres que disputaron la posibilidad de que haya una cuota para acceder al Parlamento, que discuten cada vez que no hay mujeres en los lugares ejecutivos. Entonces no es solo mérito mío, no lo hubiese logrado nunca sin la lucha de otras mujeres. Y también una vez que llegas, para poderte sostener también necesitas de esas mujeres, y también tenés ese imperativo ético de tejer redes y de sostener a las compañeras, ¿no? De hecho, yo, así como he vivido violencia y he vivido cosas como muy feas relacionadas con esto, también he disfrutado y me he amparado muchísimo en la sororidad de compañeras y de compañeras feministas dentro de la política partidaria, pero también dentro del movimiento feminista, que me han rodeado, que me han abrazado y que me han sostenido, y que son con las que al final del día vos sabés que contás para poder seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que una gran cosa y una gran herramienta que tenemos las mujeres somos nosotras mismas, las redes que conformamos, y la forma de hacer política distinta, que la estamos construyendo y que no es nada fácil, pero que es muy importante. Y por otro lado, visibilizar estas cosas desde el compromiso de los medios de comunicación, como lo están teniendo ustedes el día de hoy, y cada vez que visibilizan este tema, desde la investigación académica. Hay muy poco todavía, hay mucho trabajado hay mucha investigación sobre violencia política, sobre violencia de género, sobre los discursos de odio. Bueno, ¿cómo está pasando eso ahora? ¿Qué cambios se ha tenido con el uso de las redes sociales, con la casi monopolización de los medios masivos de comunicación? Casualmente hace poco tiempo una
una organización de Argentina me hizo una entrevista a mí, a varias mujeres de políticas y activistas de Uruguay y también de la región por una investigación que hicieron sobre delitos de discursos de odio, mejor dicho, no delitos, sobre discursos de odio, cómo eso afecta a la política, cómo afecta a la democracia. Son cosas que tenemos que discutir y que dar a conocer, porque esto no es en contra de una persona o porque una persona tiene un puesto o un cargo. Esto afecta a la democracia, a la institucionalidad, al sistema político, y no solo a las personas que están haciendo política partidaria, ¿no? Porque si las niñas de hoy ven que llegar a un lugar de poder te cuesta salud y te cuesta tranquilidad y te cuesta felicidad, que llegar a ser gerenta en una empresa también, porque si sos gerenta van a decir que si llegaste ahí fue porque te acostaste con tu jefe y no porque tenés la misma capacidad que tu compañero varón, ¿no? O que si querés que te vaya bien en la universidad o en el liceo tenés que vestirte de determinada manera y que gustar a determinadas personas o vivir tu sexualidad de cierta forma, y todos esos mandatos que vamos recibiendo durante nuestra vida y esas críticas son las que después les dicen a las gurisas que mejor no se metan a estudiar ciencia porque esa es cosa de hombres que son más inteligentes, o que no se meten en la política porque el liderazgo y el hablar fuerte y el dar discursos y el mandar y el gestionar es cosa de hombres, y así es como nos van retrayendo y nos van recargando también sobre nuestros hombros que nos dediquemos a la vida íntima, a la privada, adentro de casa, dedicadas a los cuidados, al trabajo reproductivo, que lo hagamos de forma no paga además, ¿no? Y eso es el mandato que hemos recibido siempre y el que hoy queremos disputar por las mujeres políticas, pero también por todas, para que tengamos la libertad de decidir cómo queremos llevar adelante nuestra vida, de organizar la sociedad de una manera distinta, más solidaria, más justa, y de lograr oportunidades de igualdad para todas las personas, que al fin y al cabo es lo que queremos, ¿no? No disputar para pasar por arriba a los hombres, no declararnos antagonistas o estar en guerra, sino simplemente construir algo en lo que todas las personas tengamos las mismas posibilidades, seamos evaluadas y valoradas de la misma manera, y que la construcción de la política, que al fin y al cabo tiene mucho de disputa de poder, sea también una construcción más colectiva, más solidaria, y que no sea simplemente esa competencia por la competencia misma en términos de individualidades, ¿no? de la meritocracia y de la ley del más fuerte, porque eso solamente lleva a más tensiones, a más violencia y a más individualismo. Sabés que aquí el estudio de Radio Ulma se llama Copotencia, porque estamos en esta misma campaña de dejar de competir con quienes tenemos al lado, sino copotenciarnos, sumar y seguir creciendo. Así que la consigna de hoy, Fabiana, te cuento, era la pregunta: ¿qué mujer política te representa? Así que como última pregunta queríamos preguntarte eso. A vos, hoy, a esta altura, 2021, si tuvieras que nombrar a una mujer, que seguro tenés un montón de mujeres en mente ahora, pero si tuvieras que nombrar una mujer política que te represente, ¿quién sería? Ay, sabes que es una pregunta que con un nombre no te puedo contestar. No te la puedo contestar porque afortunadamente es como muy difícil elegir una sola, porque de todas aprendemos un montón, y de cada compañera voy tomando algo. Si te dijera, no sé si me representa, pero siento que quiero convertirme en una esponjita y aprender y absorber todo lo que pueda de esa mujer política, porque creo que tengo montones que aprender y para seguir su ejemplo, te diría que Margarita Perkovich. Uh-huh. Es una mujer que admiro muchísimo a nivel político, a nivel humano, y que creo que ha trazado un montón de este camino que te decía que ya está recorrido, y que gracias a ese camino las que estamos hoy en algún lugar hemos podido llegar y hemos podido sostenernos, y para mí es una referente a la que acudo hasta el día de hoy cada vez que tengo que tomar una decisión difícil relacionada con la política o pensar, pero nada, Marga por un lado, pero por el otro decirte que de todas tenemos algo para aprender, para sostenernos y para crecer. Fabiana, muchísimas gracias. Sabemos que estás ahí yéndote ya a trabajar y te tomaste estos minutos para hablar con nosotros. Muchas gracias. Tenés la radio abierta cuando quieras. Ojalá te podamos tener por Punta del Diablo este año, y muchísimas gracias por tus palabras, que son muy importantes para poder compartir en la comunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, me encantó la conversación, me encantó el nombre del programa, además creo que está muy bueno lo que están haciendo, y a las órdenes para cuando gusten.
ULMA. Radio Comunitaria Punta del Diablo.